Hola, bienvenidos a este espacio donde el misterio nos acompaña en cada historia. Soy Andal y juntos exploraremos fantasmas, leyendas urbanas, el terror psicológico y los secretos que la noche guarda celosamente. Aquí descubrirás relatos que desafían la razón y despiertan tus propios miedos. Acompáñame, porque las leyendas nunca mueren, solo esperan ser contadas otra vez. La habitación que respira. Me llamo Daniel y esto es lo que me pasó la primavera pasada. Por trabajo, tuve que viajar a un pueblo pequeño en medio de la nada, de esos que parecen detenidos en el tiempo. Mi empresa me envió a supervisar una instalación que iba para largo, así que necesitaba un lugar donde quedarme al menos un mes. No había muchas opciones, un par de moteles y un hotel viejo, el hotel del cual prefiero no decir el nombre, que era el más grande y supuestamente el más cómodo. Era un edificio de esos de la época porfiriana, con techos altos, pasillos interminables y una fachada que en su día debió ser imponente, pero que ahora se caía a pedazos. La pintura descascarada, las rejas oxidadas y un jardín que más bien parecía una jungla en miniatura. Pero estaba cerca de la obra y la verdad el precio era muy accesible. Cuando llegué, lo primero que noté fue el silencio. No se escuchaba nada, ni un pájaro, ni el viento, nada. Solo el crujir de la madera bajo mis pies cuando entré en la recepción. La mujer que me atendió, una señora mayor de rostro serio y mirada perdida, me dio la llave de la habitación 27 sin apenas mirarme. La cena es a las 7 en el comedor, no se retrase. Fue lo único que dijo. No había ascensor, así que subí por la escalera. El tercer piso era aún más oscuro que la planta baja, con un olor a polvo y humedad. La habitación 27 estaba al final de un pasillo particularmente lúgubre. Al abrir la puerta, me encontré con una suite espaciosa pero helada. A pesar de que era primavera y afuera hacía calor, en esa habitación hacía un frío que se te metía en los huesos. Tenía muebles antiguos, una cama enorme. Lo más raro era una pequeña puerta, cerrada con llave, al lado del armario. La primera noche fue inquietante. Soñé que alguien respiraba muy cerca de mi oído, una respiración lenta. Desperté sobresaltado, convencido de que había alguien en la habitación, pero no había nadie. Lo atribuí al jet lag y al estrés, pero la segunda noche fue peor. Estaba leyendo en la cama cuando de repente escuché un golpe sordo que venía de la pequeña puerta cerrada. Me quedé quieto escuchando. Al principio pensé que serían ratas, el lugar daba para eso. Pero entonces escuché claramente como si alguien o algo raspara la madera desde el otro lado. Un sonido lento, deliberado, como de uñas. Me armé de valor y me acerqué. Pegué el oído a la madera y entonces lo escuché. Una respiración, la misma respiración lenta de mi sueño. Salía de detrás de esa puerta. Retrocedí asustado y me metí a la cama e intenté dormir. Al día siguiente le pregunté a la señora de la limpieza sobre lo que había detrás de esa puerta y me dijo que era un armario de servicio, que todas las suites lo tenían, pero que ya no se usaban desde hace muchos años. Solo eran restos de la construcción vieja. A veces los animales hacen nido. Me fui a trabajar dejando de lado e incluso olvidándome a lo largo del día de lo vivido. Llegando esa noche y recordando lo vivido antes,
Decidí grabar con mi teléfono. Coloqué el celular frente a la misteriosa puerta y me fui a la cama, decidido a no dormir, pero el cansancio pudo más. Volví a despertar con la sensación de que me observaban. Miré hacia la puerta, mi teléfono seguía ahí, pero la luz de la pantalla estaba apagada. Me levanté a revisarlo. La batería se había agotado por completo, algo imposible porque la tenía casi llena, y entonces, en el reflejo de la pantalla negra, creí ver una figura pálida y demacrada parada justo detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie. El miedo ya era un nudo en el estómago. Las cosas se pusieron peor. Empecé a encontrar las cosas fuera de su sitio. La pasta de dientes aparecía destapada y escurrida en el lavabo. Las sábanas amanecían arrugadas en un extremo de la cama, como si alguien se hubiera sentado ahí. Una madrugada desperté porque sentía un peso en el pecho. Abrí los ojos y vi, a la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana, una silueta oscura e informe sentada sobre mí. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía sentir ese peso, cada vez más opresivo, y escuchar esa respiración ahora justo en mi cara. La figura se inclinó y sentía un frío intenso, como si me sumergiera en agua helada. Justo cuando sentí que me ahogaba, el peso desapareció. Encendí la luz de un salto. La habitación estaba vacía, pero el cuadro sobre la cama, el del paisaje oscuro, ahora mostraba una figura humana distorsionada entre los árboles, que no estaba antes. No pude aguantar más. A la mañana siguiente empaqué mis cosas y bajé a la recepción para irme. La señora no pareció sorprenderse. Mientras firmaba mi salida, un hombre mayor, el conserje, se acercó. «¿La 27?» preguntó en un susurro. Ascendí. Esa habitación, hace muchos años, un huésped, un hombre muy enfermo, se encerró en un cuartito de servicio. Se dejó morir ahí. Dicen que no quería molestar a nadie con su tos. A veces la gente sensible siente que aún no puede descansar. Pero no sé, joven, he escuchado historias de otros huéspedes de cómo sienten que se les sube el muerto o que siente como si alguien no los dejara respirar. Yo creo que ahí hay algo más. Salí de allí lo más rápido que pude. No me devolvieron el dinero, pero ni me importó. Volví a la ciudad y por semanas seguí despertando en la noche creyendo oír esa respiración. Le conté a mi jefe que es de la zona y me dijo que ese hotel tenía una reputación terrible, que siempre estaba medio vacío por una razón. Hace un mes supe que lo cerraron definitivamente. A veces todavía sueño con esa puerta cerrada y sé, con una certeza que me hela la sangre, que lo que sea que habitaba en la habitación 27 no se fue con el cierre del hotel, solo está esperando a que alguien más abra la puerta. Historia 2. El guardián del quinto piso. Hola a todos, me llamo Sofía y trabajé durante 3 años como camarera en un gran hotel en el centro de la ciudad de Coahuila, un lugar siempre lleno de gente. Era un trabajo agotador, pero me gustaba, hasta que me asignaron al quinto piso. En el hotel había una regla no escrita entre el personal de limpieza. El quinto piso era diferente. No se hablaba de él abiertamente, pero todos lo sabíamos. Las quejas más extrañas siempre venían de ahí. Ruidos de pasos en habitaciones vacías, luces que se encendían solas y la sensación constante de ser observado. Mi jefa, doña Carmen, una mujer que llevaba 30 años allí, me lo advirtió el primer día. Sofía, en el quinto haces tu trabajo rápido y bien. No te entretengas, no hables con los huéspedes de más y sobre todo nunca entres a la habitación 513 si no es estrictamente necesario. Esa habitación se limpia solo los miércoles y solo yo tengo la llave. La 513 era una suite, pero curiosamente casi nunca se rentaba. O si lo hacía, los huéspedes nunca se quedaban más de una noche. Al principio me reí. Pensé que eran supersticiones de gente mayor. Pero el quinto piso tenía un ambiente pesado. El aire era más frío,
El silencio era más denso, y la luz, incluso en un día soleado, parecía no llegar del todo a los pasillos. Las otras camareras bajaban corriendo en cuanto terminaban su turno. Yo, por orgullo, decidí no dejarme amedrentar. Un grave error. Todo cambió un martes por la tarde. Había terminado mi turno y estaba recogiendo mi carrito de limpieza cuando una huésped, una mujer joven y nerviosa, salió de la 509 y me agarró del brazo. «Disculpe, ¿puede ayudarme? Es mi hija. Dice que hay un señor en su cuarto, un señor de negro que la mira desde el armario». Intenté calmarla pensando que era una pesadilla infantil. Pero cuando entré a la habitación, la niña, de no más de 5 años, estaba pálida, señalando temblorosa el armario cerrado. «¡El señor de la cara blanca!», susurró. Por protocolo revisé el armario. No había nada, por supuesto. Pero mientras lo hacía sentí una oleada de frío tan intensa que se me erizó el vello de los brazos. Y en el espejo de la puerta del armario, por un segundo, vi reflejada una figura alta y oscura parada detrás de mí en el umbral de la habitación. Me di la vuelta, pero no había nadie. La madre no había visto nada. Poco después me tocó cubrir a una compañera que se había enfermado un miércoles. Doña Carmen no estaba, así que me dejó las llaves, incluyendo la de la 513. «Recuerda lo que te dije», me advirtió por teléfono. El día fue normal, hasta que en la tarde el sistema marcó que la 513 necesitaba toallas extra. Un error seguramente, pero la orden estaba ahí. Dudé, recordé la advertencia de doña Carmen, pero también mi deber. Si el huésped había pedido toallas, tenía que llevárselas. Caminé hasta la puerta de la 513. El pasillo estaba desierto y en un silencio sepulcral. Toqué. No hubo respuesta. Toqué de nuevo. Nada. Decidí entrar solo para dejar las toallas. Abrí la puerta con la llave maestra. La suite era lujosa, pero estaba con luces muy tenues y helada. Las cortinas pesadas estaban corridas. No parecía que nadie la hubiera ocupado. Dejé las toallas en el baño y me dispuse a salir rápidamente. Fue entonces cuando lo vi, sentado en un sillón, de espaldas a mí. Había un hombre negro, anticuado. No se movía. «Disculpe, señor, le traje las toallas». Entonces la cabeza del hombre empezó a girar lentamente, demasiado lentamente hacia mí. No era un giro normal, era como si el cuello fuera de goma. Y cuando por fin pude ver su rostro, no tenía rastros. Era solo una mancha pálida y lisa, como porcelana sin pintar. No tenía ojos, ni nariz, ni boca, y aún así supe que me estaba mirando. Salí corriendo. Llegué a la recepción. Estaba tan pálida y temblorosa que mi supervisor me mandó a casa. Al día siguiente, doña Carmen me llamó a su oficina. «Te dije que no entraras», dijo sin enfado, solo con tristeza. Me contó entonces la historia. Hace décadas, un hombre de negocios, un tipo solitario y sombrío que siempre vestía de negro, se había quitado la vida en esa suite. Lo encontraron sentado en el sillón. Desde entonces, su presencia se aferró al 5º piso. No era malo, decía doña Carmen, solo estaba terriblemente perdido y confundido. Pero su energía era tan fuerte que afectaba a los vivos, asustando a los niños sensibles y atrayendo a otras cosas menos benignas. El señor de la cara blanca era una especie de guardián involuntario, un imán para lo paranormal en ese piso. Seguí trabajando en el hotel un tiempo más, pero me negué rotundamente a volver a pisar el 5º piso. Me cambiaron a la planta baja. Poco a poco los incidentes fueron disminuyendo, o al menos algunos yo quedé expuesta a ellos. Dejé el trabajo el año pasado para estudiar. Supe por una excompañera que, finalmente,
cerraron el quinto piso por reformas que nunca llegan. Dicen que las habitaciones están tapiadas. A veces, cuando paso frente al hotel, miro hacia las ventanas del quinto piso y siento un escalofrío. Ya no siento miedo por el hombre del traje negro. En el fondo creo que solo era un alma atrapada, tan asustada como nosotros. Lo que todavía me quita el sueño fue una advertencia que me dijo mientras yo corría: guárdate de él. Nunca supe a qué o a quién realmente se refería esa voz. Y la verdad, no quiero saberlo. Algunos misterios es mejor dejarlos encerrados, con la esperanza de que las puertas, esta vez sí, se mantengan cerradas para siempre. Antes de continuar con la siguiente historia, quiero invitarte a que seas parte de este espacio. Si has vivido alguna experiencia paranormal, conoces una leyenda de tu ciudad o tienes un relato de misterio, puedes enviarlo a nuestro correo electrónico o por nuestras redes Facebook, Instagram o X. Encuentras todas nuestras redes en la descripción. Recuerda que no importa lo impresionante que pueda parecer tu historia, siempre la trataremos con respeto y cuidado. Bueno, suficiente descanso por ahora. Continuamos. Historia 3. El hotel que no olvida. ¿Qué tal a todos? Soy Adrián y soy arquitecto. El año pasado me encargaron la evaluación estructural de un viejo hotel, un lugar abandonado en las afueras de la ciudad que un consorcio quería convertir en un resort de lujo. Era un edificio de los años 20, con un estilo europeo que parecía fuera de lugar entre la vegetación espesa y siempre húmeda de la zona. La leyenda decía que un industrial excéntrico lo había construido para su esposa enfermiza, quien murió antes de verlo terminado. Desde entonces, tuvo una historia de dueños fugaces y fracasos comerciales. Mi trabajo requería pasar al menos 3 días dentro, haciendo mediciones y tomando muestras. Llegué un domingo por la tarde. La lluvia fina y constante, esa que los locales llaman chipi chipi, envolvía el lugar en una neblina grisácea. El encargado de la llave, un hombre callado llamado Don Mateo, me abrió la puerta principal con una llave oxidada que parecía de museo. Aquí tiene las llaves de su habitación. Es la menos húmeda, me dijo sin más, entregándome también un llavero con una linterna. La electricidad es inestable. Y una cosa, joven, no se confíe de los espejos. A veces muestran cosas que no son. Entré. El vestíbulo era enorme, con una araña de cristal polvorienta y muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas en la penumbra. El aire olía a madera vieja, humedad y algo más. Un perfume agrio y dulzón a la vez, como flores marchitas. Subí por la escalera principal, cuyos peldaños crujían de una manera que sonaba a queja. La habitación era espaciosa, con un balcón que daba al bosque. Lo primero que hice fue revisar el espejo del armario. Solo me devolvía mi propia imagen, cansada y un poco nerviosa. Sonreí, pensando que don Mateo disfrutaba asustando a los foráneos. La primera noche, los sueños fueron extraños. Soñé que paseaba por pasillos interminables y que las puertas tenían nombres en lugar de números. Sala de la memoria, cuarto del olvido. Desperté con un sudor frío.
y juré haber escuchado un susurro que no logro recordar. Lo atribuí al estrés y a la cena enlatada que me había traído. Al día siguiente, comenzó lo realmente perturbador. Mientras medía un corredor, noté que una de las puertas, que el día anterior había estado tapiada con tablas, ahora estaba limpia y con la cerradura intacta. Saqué mi plano. Según las notas de los dueños, ahí debía haber un muro de carga, pero supuse que con varias remodelaciones que había tenido lugar, el plano estaba desactualizado. Confundido, intenté abrirla. Estaba cerrada con llave. Decidí seguir trabajando, pero la sensación de que algo no cuadraba me persiguió todo el día. Por la tarde, bajé al sótano para revisar los cimientos. Era un laberinto de tuberías oxidadas y cuartos de caldera abandonados. En una esquina, encontré una caja que contenía fotos viejas, postales amarillentas. En una de ellas, un grupo de huéspedes sonreía frente al hotel. Me fijé en una mujer de vestido blanco, con un rostro sereno. Al voltear la foto, decía algo que hasta el día de hoy no he logrado olvidar. Verano del 58, con Elena. Esa noche en mi habitación volví a mirar la foto y entonces un detalle me heló la sangre. En el reflejo de una de las ventanas del hotel en la foto se veía la figura de la misma mujer, pero ahora su rostro estaba desfigurado por un gesto de terror y estaba mirando fijamente hacia la cámara, como si estuviera atrapada dentro de él. Cerré la carpeta rápidamente. Esa noche, la electricidad falló varias veces. Encendí la linterna. Los ruidos comenzaron entonces. No eran golpes, sino murmullos, voces lejanas, fragmentos de conversaciones que no lograba entender. Y risas de niño que venían del pasillo. Empecé a notar la sensación de ser observado. La gota que colmó el vaso fue el espejo. Esa madrugada me desperté para beber agua. Al pasar frente al espejo del armario, mi reflejo no me imitó. Se quedó quieto, mirándome con una sonrisa triste. Salí corriendo de la habitación y pasé el resto de la noche en mi coche, temblando de miedo y frío. A la mañana siguiente, hablé con don Mateo. Le mostré la foto y le conté lo del espejo. Él suspiró. Nunca he sabido explicarlo, joven, pero siento que al hotel no le gusta que lo cambien. Se alimenta de los recuerdos de los que se quedan. La mujer de la foto, Elena, fue la última dueña. Se quitó la vida después de que su familia falleciera en un accidente camino aquí. Dicen que su dolor fue tan grande que se impregnó en las paredes. El hotel la absorbió y ahora absorbe a cualquiera que se quede demasiado tiempo. Los espejos, esos espejos son como ventanas donde se asoman. No terminé mi evaluación. Le dije a la empresa que el lugar era estructuralmente inestable y que no se podía salvar. Mentí, pero no me importó. Meses después mi jefe me comentó que otro arquitecto no quiso terminar su evaluación porque dijo haber visto que su reflejo en un espejo hacía unas muecas horribles. A veces en mis pesadillas no soy yo el que huye, sino que soy ese otro yo, el del espejo, atrapado para siempre en ese viejo hotel convertido en otro de sus recuerdos tristes, otra pieza de un rompecabezas de dolor que el hotel nunca olvidó.